Bien, el doctor Raúl Marcelo Araque Arellano, nacido en La Maná, provincia de Cotopaxi, ha realizado sus estudios superiores en doctor y ha obtenido el título de doctor en jurisprudencia en la Universidad Técnica Particular de Loja, abogado de los tribunales y juzgados de la República en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha obtenido su título de licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Investigación para el Desarrollo Educativo en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, especialista en Educación Universitaria, diplomado en Docencia Universitaria, magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Uniandes, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, diplomado internacional en la Universidad de la Frontera, Universidad Indígena e Intercultural Temuco, en Chile. Ha obtenido experiencia laboral como abogado en libre ejercicio profesional de los años 2002 al 2006, asesor parlamentario en la segunda vicepresidencia del Congreso Nacional con el diplomado Jorge Guamán en el año del 2006. Ha sido asesor parlamentario, diputado Raúl Yamilche en el año del 2007, fiscal de adolescentes infractores, asuntos indígenas, cantonal de Pagua, tránsito, soluciones rápidas de Cotopaxi en el año del 2008 al 2012. Ha sido juez segundo de la niñez y adolescencia de Chimborazo, docente invitado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en el año del 2008, secretario de Coactivas, Banco Nacional de Fomento, La Maná, 1998-2002. Ha sido invitado como expositor en el Seminario Internacional Derechos Indígenas, aprendido de la experiencia internacional para la construcción del diálogo intercultural Temuco, en Chile. Agradecemos la presencia de Raúl Marcelo Araque, para quien solicito un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a los señores asistentes, un saludo especial a los compañeros expositores, al señor presidente de la Corte. Bien, se me ha pedido que colabore en este simposio básicamente con la exposición que tiene que ver con adolescentes en conflictos con la ley. Normalmente en nuestro lenguaje estamos acostumbrados a hablar de adolescentes infractores, o también estamos hablando normalmente de menores infractores. Según el lenguaje inclusivo que establece nuestra Constitución de la República, básicamente sería adolescentes en conflictos con la ley, el título o la temática que estaremos conversando la tarde y noche de hoy. En este tema hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. En el año 1976, por primera vez en la legislación ecuatoriana, se aprueba el Código de Menores, así llamado en esa época. En el año 1992, específicamente en agosto, se hace una reforma al Código de Menores, tratando de que éste se enmarque en lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador en febrero de 1990. En 1998, todos conocemos, se instaló la nueva constituyente. En esta Asamblea Constituyente se reconocen en la nueva Constitución algunos principios y básicamente los derechos que han sido ratificados por el Ecuador en base a las diferentes convenciones internacionales, ¿no? Eso se basa en 1998 en la Constitución de Sangolquí. Los mismos han sido ampliados y reconocidos y ratificados lógicamente en la nueva Constitución de Montecristi en el año 2008. Hay una fase importante en la normativa de legislación de niños y adolescentes, pues básicamente ocurre en enero del 2003, mediante el código, en el registro oficial 737 de ese año, se aprueba o se publica básicamente en el registro oficial el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Este código tiene sus diferencias en relación a la aprobación que normalmente se daba a las diferentes leyes. Por lo general, toda la legislación ahí ha sido enmarcada en determinadas corrientes
y básicamente manejada desde el poder. Por decir, un gobierno llegaba y tenía su propia perspectiva ideológica, y en función de eso se ha ido, por ejemplo, reformando el Código Penal. Hay delitos que ahí, por ejemplo, se han ido cambiando, lógicamente en función de esa ideología que se implanta desde el poder. Sin embargo, en la aplicación o en la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia ocurre una cuestión bastante sui generis. En este caso no es precisamente el poder o quienes están a la cabeza quienes plantean o hacen las reformas. Es básicamente una propuesta que nace de las diferentes organizaciones sociales. Participa el movimiento indígena, participan organizaciones sociales, participa la misma universidad, participan los sectores docentes de las universidades, y esto le hace diferente al código. Es un código mucho más integral, mucho más humano, en el cual hay una participación social. Por primera vez se aplica o se aprueba, en este caso, un código o una ley con la participación social. En ese sentido, es pionero la aplicación de este código. El código, como tal, se compone de 4 libros. En el primer libro estamos básicamente tomando en cuenta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se manejan o se establecen principios, se establecen garantías y básicamente se reconocen los derechos del niño. En el libro 2 estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones de familia. Hay temas como la adopción, por ejemplo, que están tomadas en cuenta en el libro 2. En el libro 3, en cambio, hablamos de la institucionalidad del sistema, ¿no? Hablamos de los consejos de la niñez, consejos cantonales, consejos parroquiales, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y otras instituciones que rigen básicamente la relación de los niños con el Estado y su protección como tal. En el libro 4 específicamente hablamos ya de lo que es la responsabilidad del adolescente infractor, ¿no? En este caso es necesario analizar un poquito de doctrina. Por ejemplo, hablamos de la responsabilidad jurídico-penal. En este caso hablamos de la imputabilidad de las personas, ¿no es cierto? Si revisamos un poquito esto, básicamente cuando hablamos de sujeto imputable, hablamos de la obligación que tienen las personas de sufrir las consecuencias que se derivan de la perpetración de un hecho socialmente peligroso o antijurídico. Es decir, alguien comete un delito, necesariamente debe ser procesado y en este caso asumir las consecuencias de esa acción, de esa actitud. ¿Cuáles son las personas imputables? En el Código Penal establece exactamente quiénes son las personas imputables. En el artículo 3 específicamente se habla de que son imputables aquellas personas que tienen voluntad y conciencia, ¿no? Es decir, establece un nivel de salud mental, cierta madurez de las facultades intelectivas, afectivas y volitivas. Por ejemplo, un enfermo mental no puede ser imputable porque no tiene la capacidad de raciocinio. Lo que hace, básicamente, no lo hace pensando o necesariamente con la intención de dañar, pero lógicamente su actitud termina siendo dañosa. Sin embargo, no puede ser imputado, sino que como persona mentalmente enferma tiene que ser tratado, y en este caso el Estado ecuatoriano le garantiza la posibilidad de ser tratado en las instituciones que están para esto, ¿no es cierto? Últimamente hemos visto también el caso de las personas que tienen problemas adictivos, ¿no? Son personas que antes se los consideraba delincuentes al consumir droga y básicamente tener una mínima cantidad, ¿no? Hoy básicamente el Estado les reconoce su calidad de enfermos y como tal el Estado está en la obligación más bien de brindarle la protección y básicamente la posibilidad de recuperarse, de ser tratado por parte de los organismos pertinentes, en este caso las instituciones de salud que están para eso. En ese sentido podemos revisar esta parte así brevemente, ¿no? Pero en el caso del menor
A veces decimos, bueno, los niños, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, tienen voluntad y tienen conciencia. Sin embargo, el código es clarísimo, ¿no? En cuanto a que un menor de edad es también inimputable. Un niño, como tal, es inimputable, y el adolescente dentro del procesamiento también es inimputable. Pero el código asimismo hace una variedad, ¿no? Si bien el adolescente... Aquí hay que separar una cuestión, ¿no? En cuanto a que los niños como tal, el Código Civil establece que son niños y el Código de la Niñez lo ratifica aquellas personas que tienen menos de 12 años, ¿no? Adolescentes de 12 a 18 años y adultos, básicamente las personas que tienen más de 18 años. En ese sentido, el Código de la Niñez y Adolescencia lo establece con claridad. Entonces, los adolescentes son penalmente inimputables, pero el Código reconoce que sí son responsables por los actos que ejecuten. La diferencia con relación a los adultos es que para los adolescentes no hay penas de prisión y básicamente se aplican medidas socioeducativas que tienen por objeto la reintegración del adolescente a la sociedad. Bien, ya les adelanté la parte que hablábamos en el artículo 4 específicamente del Código de la Niñez. Nos establece cuáles son la definición de niño, niña y adolescente, así como la definición de adultos que está básicamente reconocido en el Código Civil y asimismo en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. Y el Código Penal establece así con claridad, en el artículo 40 específicamente, que las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad están sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia. Y asimismo es necesario destacar que básicamente el Código de la Niñez es un medio de protección, o es un instrumento de protección que impera sobre toda persona desde su concepción hasta que cumpla los 18 años de edad. En relación a la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, básicamente, al ser inimputables, y en este caso los niños como tal, están exentos de toda responsabilidad jurídica. Hablamos de las personas que no cumplen los 12 años. En este caso, los contratos, los actos que celebren los niños carecen de absoluta validez. Sin embargo, por sus actos o hechos dañosos, deben responder civilmente sus progenitores o sus guardadores. Si un adolescente comete un delito de tránsito, por ejemplo, necesariamente los daños tendrán que ser resarcidos por el progenitor, o en su defecto cualquier otro tipo de actitud dañosa. Igualmente son los padres los responsables y por lo tanto serán quienes respondan en este sentido. Hablamos de las acciones de los niños. En cuanto a la responsabilidad ya de los adolescentes, es decir, aquellos niños o aquellas personas de 12 a 18 años, los mismos son responsables por sus actos jurídicos, pero lógicamente en los términos que establece la ley. En este caso, solamente cuando se trata de asuntos inherentes, por ejemplo, a cargos que ellos ocupen, como presidente del Consejo Estudiantil hace un contrato con algún artista, necesariamente responde en función de eso y en función de su representación. En ese sentido, están incluso en capacidad de ejercer acciones legales, acciones jurisdiccionales, en cuanto a reclamar sus derechos y en cuanto a proteger los derechos de sus representados.
Básicamente, en ese sentido, les reconoce el Código de la Niñez la posibilidad de su responsabilidad civil ante la sociedad. En cuanto a la responsabilidad penal, ya hemos adelantado un poco, los niños son absolutamente inimputables, tampoco son responsables por sus actos, y por lo tanto los niños, los menores de 12 años, no están sujetos ni a juzgamiento ni a ningún tipo de medidas socioeducativas. Si un niño es sorprendido cometiendo un delito, debe ser inmediatamente entregado a sus padres de familia, a sus guardadores. En caso de no haber personas responsables de los menores, necesariamente tienen que ser puestos a órdenes de una entidad especializada para la atención de los mismos. Está absolutamente prohibido el internamiento de ninguna clase para los niños menores de 12 años. Los adolescentes, en cuanto a su responsabilidad penal, en los artículos 305 y 306 del Código de la Niñez y Adolescencia nos establece con claridad que los adolescentes, insisto, son penalmente inimputables. Es decir, dada su condición, no van a poder ser juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les puede aplicar las mismas sanciones que a las personas adultas. Los adolescentes, para su sanción, están sometidos básicamente a medidas socioeducativas. Lógicamente, eso está claramente establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, cuáles son las medidas socioeducativas a las que deben ser o pueden ser sometidos los adolescentes. El fin, insisto, siempre será la reintegración y la reeducación del adolescente para ser reintegrado a la familia y a la sociedad. ¿A qué denominamos adolescente infractor? Básicamente, de lo que hemos visto ya, a las personas mayores de 12 y menores de 18 años que hayan cometido un delito. Puede ser contravencional o puede ser delito también, puede ser una contravención o puede ser un delito. El hecho de ser menor de 18 años lo excluye al adolescente de la responsabilidad penal, es decir, no es imputable. Y en esto básicamente hay que analizar por qué se da la diferencia. Es el hecho de que el adolescente no está en las mismas condiciones que el adulto para poder atender o tener conciencia y voluntad. Aquí hay una situación también que revisar, que tiene que ver con la situación de en delitos sexuales. Se habla de la indemnidad sexual. Hablamos básicamente en el mismo sentido en cuanto a que la persona, en el caso del delito de estupro, por ejemplo, siendo menor de 18 años, no está en la capacidad de decidir lo que quiere para sí y es fácilmente manipulable y es inclusive fácil de engañar. En ese sentido, al hablar de indemnidad, estamos hablando de que igualmente no hay la conciencia ni la voluntad suficiente como para poder permitir el acceso carnal en este caso, ¿no? Y necesariamente tiene que haber una acción dolosa de la otra parte en cuanto a que se aprovecha de esas circunstancias del adolescente. En cuanto a las garantías, a los principios de garantías, básicamente es igual que en el caso que en el procesamiento de los adultos, o sea, son los mismos principios. Hablamos, por ejemplo, del principio de legalidad, es decir, no hay delito, no hay pena sin que exista una ley estipulada. Igual hablamos del principio de lesividad. La conducta solo es reprochable cuando afecta un bien que esté reconocido o definitivamente protegido dentro de la ley. La garantía del debido proceso, en este caso hablamos de los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción. Cuando hablamos del principio de inocencia, pues lo conocemos todos quienes tenemos acceso al conocimiento del derecho.
la posibilidad de que nadie puede ser prejuzgado y que necesariamente tiene que tomarse en cuenta como inocente, y al final o se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad. Cuando hablamos del principio de inmediación, es el derecho de la persona a que las partes, o que en el momento de hacer el juicio, las partes estén directamente participando del juicio. La contradicción igual es la posibilidad de contradecir lo que dice la otra parte, y en este caso lo que dice la acusación. El derecho a la defensa, igualmente, que ninguna persona puede quedar en indefensión y que necesariamente tiene que actuarse con un abogado, con un profesional que dirija técnicamente la defensa. La igualdad de oportunidades, es decir, que tiene el derecho de pedir, igual que las otras partes, en las mismas condiciones, y debe ser atendido igualmente. La imparcialidad del juzgador, y básicamente lo que igualmente establece la Constitución, el derecho del adolescente a que sus fallos, o los fallos, o las sentencias en la cual se determine su responsabilidad, tengan la debida fundamentación y la debida legalidad. Hay una diferencia en relación al proceso de adultos. En los adultos, todos los procesos son absolutamente públicos, es decir, todas las personas que deseen acceder pueden hacerlo. Normalmente vemos aquí un tribunal de garantías penales, se da un juicio, cualquier persona puede asistir, y es parte del aprendizaje, por ejemplo, que tenemos quienes somos estudiantes en nuestra faceta como tal. Pero en el caso de los niños y adolescentes, básicamente los adolescentes en conflicto con la ley, se establece el principio de reserva, es decir, que no puede ser conocido por otras personas que las interesadas, en este caso, por el juez y los familiares, el familiar que escoge al adolescente para el momento de la audiencia, por ejemplo, de la audiencia de juzgamiento. De hecho, en las audiencias de juzgamiento deberá estar necesariamente presente una persona de confianza, si es que así lo pide y lo autoriza el adolescente. Los peritos y testigos solamente estarán el tiempo necesario, es decir, para el interrogatorio y para la exposición de su trabajo, específicamente en el caso de los peritos. Se prohíbe todo tipo de información o de difusión que posibilite básicamente la identificación del adolescente o sus familiares. No sé si recordamos, hace unos 22, 23 años aproximadamente, hubo el caso del niño del terror, un adolescente que se dedicaba o que llegó prácticamente a asesinar aproximadamente 19 taxistas y también homosexuales, tanto en la ciudad de Quito como en Santo Domingo. Con este adolescente, básicamente los diarios, y claro, en función de la legislación de ese instante, que no había prohibición alguna, prácticamente expusieron el rostro de este adolescente, y lo único que se logró es que una vez que termine de cumplir su pena, aproximadamente un año después, fue victimado. Lo que pasa es que, por muy avesado que parezca un adolescente, sigue siendo una persona que está en riesgo, es decir, no es igual que una persona adulta que tiene la capacidad suficiente como para esconderse, como para maquinar cosas más allá de lo que en su momento lo hizo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, incluso el momento que yo he sido fiscal de adolescentes e infractores, y lo más fácil para el fiscal de adolescentes e infractores es precisamente demostrar la culpabilidad del adolescente, porque precisamente por su característica es mucho más fácil de delatarse, ¿no? Y en ese sentido es la parte más débil. Entonces, el momento en que se publicó la fotografía de Juan Fernando Hermosa, que el nombre ya básicamente ha sido conocido, se le puso prácticamente en las garras de las personas que
querían lógicamente becarse en este caso, ¿no? Difícilmente prueba quién lo hizo, pero es el nivel o el riesgo al que se expuso a un adolescente. Cuando el código actual de la niñez y adolescencia habla de la necesidad de rehabilitar y de reintegrarlo a la sociedad, es decir, si lo publicamos, lo estigmatizamos. Y el momento que lo estigmatizamos, prácticamente no hay futuro para ese adolescente. Y la intención del código es básicamente mantener eso en secreto. Básicamente, una de las cosas que dispone en sí mismo el código es la eliminación, por ejemplo, del proceso. Tiene que ser destruido una vez que se haya cumplido la medida socioeducativa, o en su defecto se haya archivado ya el proceso porque ha prescrito cualquier otra circunstancia. Está prohibido asimismo, en el caso de los adolescentes, que se mantenga el récord policial, es decir, no puede ser definitivamente ese adolescente, no puede constar en ningún tipo de archivos. Incluso dentro del procesamiento no hay acceso, por ejemplo, en el sistema de la función judicial, normalmente usted accede a información de los diferentes casos, pero en el caso de adolescentes infractores es absolutamente prohibido de poder acceder, incluso para las partes. Solamente hay acceso al proceso físico, con la posibilidad de que pueda defenderse, o en su defecto la parte ofendida pueda también activar a través del fiscal las medidas que considere pertinentes. ¿Cuáles son las medidas socioeducativas para los adolescentes? Bueno, básicamente al momento de aplicar las medidas socioeducativas hay que analizar la edad, hay que analizar la proporción del hecho como tal, montos, por ejemplo, del daño causado. Si es violación o muerte, tienen lógicamente una gradación mucho mayor y una afectación del bien social que es mucho más amplia. Pero también hay que ver la edad del infractor, hay que ver con posterioridad su comportamiento dentro del proceso y mientras está en el internamiento. Esto también sirve como atenuante al final para ser tomado en cuenta al momento de aplicar una medida socioeducativa. Las medidas establecidas en la ley son la amonestación, que es básicamente un llamado de atención que lo hace el señor juez en el momento de la misma audiencia, básicamente tratando de orientar al adolescente en cuanto tiene que ver con su comportamiento y las consecuencias que lógicamente a futuro podría acarrear, básicamente siendo adulto, ¿no es cierto? Pues no es la misma legislación para los adultos, en donde es mucho más grave y mucho más fuerte las sanciones. Se hace la amonestación e imposición de reglas de conducta, por ejemplo, el hecho de que se le prohíbe al adolescente visitar lugares públicos, por ejemplo, discotecas, ¿no? O de que a determinada hora tiene que ingresar a su vivienda y que de encontrarse afuera por parte de la DINAPEL, por ejemplo, que hace alguna inspección y estar fuera del horario, estaría incumpliendo la medida y por lo tanto tendría que agravarse su situación, es decir, tendría que aplicarse una sanción mucho más grave. Orientación y apoyo familiar, básicamente en todos los casos que tienen que ver con adolescentes, al momento de la aplicación de medidas socioeducativas se dispone que asistan, por ejemplo, a programas de apoyo comunitario o a su vez de apoyo psicológico. En muchos casos se pide o se dispone que asimismo participen los padres de familia con la intención de reorientar esa relación familiar. Servicios a la comunidad igualmente se disponen dependiendo del caso, y en el caso del incumplimiento de una medida socioeducativa siempre se va a aplicar la medida siguiente, es decir, una medida más fuerte, más alta y que llame la atención al adolescente para que lógicamente se le obligue a cumplir con la medida. Las más fuertes de las medidas son el internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana y básicamente la más fuerte, el internamiento institucional. En el internamiento institucional estamos hablando básicamente, si hablamos en el caso de adultos, de la prisión como tal.
Este internamiento institucional solamente se aplica a las personas o a los adolescentes mayores de 14 años de edad y por infracciones sancionadas con reclusión. Se aplica al menor de 12 a 14 años solamente en casos de homicidio, asesinato, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte. Y en este caso, la pena más grande o la mayor sanción equivale a un internamiento de 4 años, que es lo máximo. Todas las medidas pueden ser revisables. Hay similitud en relación a la aplicación de los adultos. Igualmente, ellos, una vez sancionados con prisión, dependiendo de un determinado plazo, pueden revisarse el tipo de medida, por ejemplo, la semilibertad o libertad asistida, otro tipo de medidas que tienen los adultos. Pero en los adolescentes, en cualquier instante se puede realizar. Hay tres posibilidades de hacerlo. La una, cuando la petición lo hace el director del centro. Y el director del centro básicamente lo hace en función de su situación física, en función del comportamiento del adolescente, ¿no? Y también lo hace, lógicamente, cuando se ha determinado que el adolescente está ya en condiciones de ser reintegrado a la sociedad. Para esto hay un seguimiento psicológico permanente por parte de los funcionarios del centro. La segunda posibilidad de revisión de medida es cuando el adolescente ha cumplido el 50% de la pena. En tal sentido, una vez cumplida la medida, el 50% de la pena, el juez solicita, en este caso, se le solicita al juez más bien la revisión de la medida, y en ese sentido se llama una audiencia, y en esa audiencia se verifica las circunstancias, se analiza, se evalúa el comportamiento del adolescente. Una de las situaciones que son básicas para la posibilidad de revisar la medida es si el adolescente está estudiando o no. Es decir, si durante la etapa de internamiento está aprovechándola en función de estudiar. Una situación que tiene que quedar claro también es que si el adolescente quiere estudiar, el juez no le puede negar esa posibilidad, de tal manera que si requiere, por ejemplo, que el fin de semana acuda al centro educativo con la vigilancia respectiva, el juez tiene necesariamente que autorizar, porque ese es un derecho que tienen los adolescentes, es el derecho a la educación, y de paso está el interés superior del menor, que es básicamente una garantía, o en este caso más que garantía, un principio que debe ser aplicado en todas las etapas del proceso en favor de los adolescentes. Igualmente se lo aplica en todas las circunstancias que tienen que ver con el bienestar del adolescente. Lo habíamos dicho ya, el objetivo de las medidas socioeducativas tiene que ver con la reintegración del adolescente a la sociedad en aplicación del principio de interés superior del menor y guardando igual el principio de reserva. Hay una diferencia en relación a sí mismo a los casos de adultos. Para los adolescentes, por ejemplo, en el caso de los adultos, cuando cometen un delito, ese delito prescribe en 5 años si es que es sancionado con prisión, y si es que es un delito sancionado con reclusión, tiene un tiempo mucho mayor dependiendo lógicamente de la sanción y de la pena. En el caso de los adolescentes infractores, los delitos prescriben independientemente de su gravedad en 2 años. Es el máximo de tiempo que tiene la Fiscalía para perseguir el delito. Las medidas socioeducativas, una vez que se han dictado, prescriben una vez transcurrido el tiempo señalado por el juez para su duración. Las contravenciones, al igual que en el caso de los adultos,
prescriben en 30 días. Dentro del proceso es necesario analizar qué personas ejercen la acción. Primero revisemos la acción. En el artículo 324 del Código de la Niñez establece que la misma es de dos clases, esto es pública de instancia oficial y pública de instancia particular. En el caso de instancia oficial, igualmente es igual que en el caso de los adultos, pero en el caso de la acción pública de instancia particular, solamente los delitos que para los adultos son de acción particular, es decir, las querellas, solamente en ese tipo de delitos se aplica ese tipo de instancia. Una característica especial aquí es que no se admite la acusación particular en contra de ningún adolescente. Y el ofendido, en este caso la persona agraviada, participa a través del fiscal. Es decir, cualquier petición que requiera el ofendido tiene que hacerlo a través del agente fiscal encargado del caso. Los sujetos procesales básicamente son el fiscal y el adolescente infractor, y ya lo habíamos dicho, el ofendido tiene que hacerlo o participar a través del fiscal. Básicamente el trabajo del fiscal es el dirigir la investigación, el dirigir la instrucción. Dentro del proceso tiene la facultad de procurar la revisión o formas anticipadas de terminación del proceso. Está en la obligación asimismo de brindar protección a las víctimas, a los testigos, a los peritos, entre otras funciones similares que en el caso del procesamiento de los adultos. Las etapas del juzgamiento, hay una etapa preprocesal, igual que en el procedimiento contra adultos, que esto es la indagación o la investigación. Posteriormente de encontrar elementos, se establece la instrucción. La misma se inicia con la audiencia de formulación de cargos. La instrucción tiene una duración máxima de 45 días. Una vez cumplido este plazo, se emite el dictamen fiscal. La siguiente fase es la audiencia preliminar. En ella se pueden realizar varias formas de terminación anticipada. Finalmente tenemos la audiencia de juzgamiento y la posibilidad de impugnar ante el superior en caso de no estar de acuerdo con la sentencia o resolución del juez. Hay varias formas de terminación anticipada. Primero hay que analizar que los delitos, en el caso de los adolescentes, sancionados con prisión, están en la posibilidad de ser sometidos a una forma de terminación anticipada. Por ejemplo, hablamos de un delito de robo, cuya sanción penal para el caso de los adultos no supera los 5 años. Igualmente en este caso se admite una terminación anticipada. Es decir, los delitos que no son sancionados con pena de reclusión. Hay diferentes procedimientos. En este caso hablamos de la conciliación, que es similar al acuerdo preparatorio en el caso de los adultos. Básicamente, las partes se han puesto de acuerdo, hay un reconocimiento del adolescente o un acuerdo entre las partes, y en ese sentido se procede lógicamente a determinar una medida socioeducativa, y con eso se archiva, y una vez cumplida se archiva el proceso. Hay la posibilidad de un acuerdo conciliatorio promovido por el juez. Es decir, durante la audiencia, el juez, en este tipo de delitos, con la intención asimismo de lograr celeridad en el proceso, propone a las partes para que se pongan de acuerdo en la audiencia, se reparen daños, se concilien prácticamente, y con eso termina el proceso una vez que se ha llegado al acuerdo respectivo. Se habla de la suspensión del proceso a prueba, es similar a la suspensión condicional, es decir, hay condiciones específicas que se ponen entre las partes
y básicamente se le impone al adolescente por parte del juez, y en ese sentido, cumplidas las medidas respectivas o cumplida la condición, prácticamente se archiva el proceso. La revisión con autorización judicial es el hecho de remitir al adolescente a un programa de ayuda o de colaboración con la sociedad en determinada área, por ejemplo, un asilo de ancianos. La revisión por decisión del fiscal, igualmente el fiscal puede remitir algunos casos, en este caso equivale al perdón, ¿no? Por ejemplo, hay casos que tienen sanciones menos de 1 año en el procesamiento para adultos, ¿no? Hablemos de insultos, ese tipo de casos, ¿no? Que no merecen un tratamiento mayor y que lógicamente lo más práctico es acabar con el proceso, y el fiscal directamente puede disponer el archivo sin necesidad, en este caso, de llegar al juez. Es una facultad que se le entrega al fiscal de adolescentes infractores para este tipo de casos. Básicamente, en estos casos en todo tipo de delitos menores puede proceder igualmente el juez, ¿no?, para que se dé algún tipo de salida alternativa durante la audiencia preliminar. Ese es el objetivo básico de la audiencia preliminar. Ya en el caso de la audiencia preliminar como tal, se pueden tratar estos temas, lo habíamos dicho. La audiencia preliminar lógicamente se produce una vez que se haya cerrado la instrucción. Básicamente tiene que haber el dictamen del fiscal, el mismo puede ser absolutorio o acusatorio, y lógicamente ahí ya está solicitando el señalamiento para la audiencia preliminar, el señalamiento de día y hora. En esta audiencia, lo insistimos, se puede practicar una terminación anticipada, pero básicamente se analizan los fundamentos del dictamen. Los mismos deben ser sustentados por el fiscal, impugnados por la defensa. Al final, si el dictamen es acusatorio, necesariamente el fiscal debe anunciar las pruebas respectivas, las mismas que serán practicadas o serán recetadas en la audiencia de juzgamiento. Hay una diferencia en el procesamiento de adultos aquí también, ¿no? En el caso de los adultos, el juez necesariamente debe revisar la procedencia, la validez del proceso, los vicios de nulidad o de procedibilidad. Pero en este caso no es factible, no se lo debe hacer. Y esto tiene básicamente una situación o una circunstancia, es que el proceso como tal es llevado por un solo juez. Es decir, él mismo conoce la instrucción, la formulación de cargos, la audiencia preliminar, y él mismo tiene que al final estar presente y dirigir la audiencia de juzgamiento, y en esta lógicamente resolver la situación del adolescente. En ese sentido es necesario, o se lo hace pues, o no puede revisar vicios de procedimiento, procedibilidad, ni puede oponerse con su criterio a lo que dice el fiscal, porque estaría adelantando el criterio, estaría cometiendo prevaricato. En ese sentido, es básicamente que no se permite ninguna intervención del juez para esta fase. Es decir, si el fiscal acusó, necesariamente tiene que darse la audiencia de juicio, o en su defecto tiene que llegarse a una terminación anticipada. Dentro de la audiencia de juicio, básicamente no hay mayor diferencia, excepto el tema de la reserva, en el manejo de la audiencia. Es decir, hablamos de que igualmente se constata la presencia de las partes, se establece un alegato de apertura por parte del fiscal, igualmente por parte del defensor. Asimismo hay alegato de cierre. Dentro del proceso, las preguntas, repreguntas. Al final hay la posibilidad de que el adolescente, si así lo desea, pueda intervenir. Es decir, no hay la obligación de que necesariamente él intervenga. En ese sentido, se guarda igual el orden
necesariamente intervienen ofendidos, testigos, peritos, se presentan evidencias, documentos y en lo posible en esta misma audiencia se pueden llegar a acuerdos probatorios. ¿A qué nos referimos con acuerdos probatorios? Es que, por ejemplo, si tenemos una prueba de ADN, no nos vamos a poner a alegar sobre el tema, sino que directamente se la reconoce como tal, y en ese sentido, si están de acuerdo las partes, lógicamente, ya no se hace sino dar por hecho que dicha prueba es verídica y no discutimos. En tal sentido, es el procedimiento igual, luego a pruebas de defensa, intervención del adolescente, y hay un plazo de un máximo de 3 días para que el juez pueda hacer conocer su resolución debidamente fundamentada. Bien, para la parte final hay situaciones necesarias que recalcar o asuntos importantes que es necesario comentarlos. Cuando un adolescente es aprendido, debe ser puesto de inmediato a órdenes del juez, es decir, no puede estar detenido sin fórmula de juicio por más de 24 horas, igual que en el caso de los adultos. La instrucción fiscal no puede durar más de 45 días. Asimismo, si se ha dispuesto el internamiento preventivo, este no puede durar más de 90 días, es decir, son plazos que no se pueden obviar. Aquí recuerdo un caso de un adolescente, un colombiano que se lo acusaba de sicariato. El juez se olvidó del proceso y el director del centro de internamiento en ese tiempo, Virgilio Guerrero Quito, lo puso inmediatamente en libertad, porque esa es la obligación del funcionario. Miren lo que puede pasar si no se cumplen los plazos. Ojo, esa es causal de destitución del juez. Entonces no puede por ninguna razón quedarse en proceso escondido. Y el internamiento institucional, que lo habíamos dicho, es un máximo de 4 años. En el caso de las contravenciones, se establece un procedimiento sumario especial donde no caben medidas de privación de libertad. Se lo hace en una sola audiencia previa a la citación al adolescente. Igualmente, si es detenido en forma flagrante, debe ser inmediatamente puesto a órdenes del juez. En este caso no esperamos las 24 horas, sino que inmediatamente el policía tiene que ponerse en contacto con el juez para el procesamiento inmediato. Es decir, no debemos esperar las 24 horas. La resolución se la pronuncia en la misma audiencia, esta debe ser debidamente motivada y contra ella no hay recurso alguno. Igualmente, el juzgamiento no puede excederse de 10 días contados desde la comisión de la contravención. La prescripción, ya lo dijimos, en el caso de las contravenciones, es en un plazo máximo de 30 días y deben ser dispuestas inmediatamente, ipso facto. Bien, últimamente estamos hablando de algunas reformas que se están tratando de imponer en el sistema de procesamiento de adolescentes infractores. Se está hablando de que deben ser procesados, al igual que los adultos, aquellos adolescentes de 16 a 18 años. Esto es imposible de realizarlo toda vez que existen convenios internacionales firmados por el Estado ecuatoriano que establecen la protección de los adolescentes. Si a esto realizamos asimismo, lo decía antes, el manejo de un proceso de adolescentes es mucho más fácil de resolver porque suelen asimismo hablar rápidamente y se determina las circunstancias, la responsabilidad y demás. Es decir, y si a esto también revisamos que en el país, en el año, tendremos tal vez un caso de asesinato, unos 4 o 5 de violación en el país, como que no es muy factible. Hablemos de unos 200 casos al año, ¿no?, de adolescentes involucrados en delitos mayores. Entonces, no sé si eso justifique una reforma cuando lo importante aquí es lograr la reintegración del adolescente a la sociedad, su reincorporación a la familia y su reeducación. Si a un adolescente le ponemos conjuntamente con adultos, lógicamente que lo que hacemos es enviarle a una escuela
para que aprenda cosas que todavía no lo sabe, o que todavía en su intelecto no lo permite manejar. En tal sentido, considero yo que las reformas que se están planteando no tendrían asidero y habría que revisar. Muchísimas gracias, espero haber satisfecho algunas inquietudes.